En este viaje por la memoria, nuestra siguiente parada es Medellín y el Consejo Comunitario de San Andrés en Girardota, para seguir construyendo el Museo Afro de Colombia. Conoceremos un poco sobre las presencias y ausencias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el contexto urbano. Como siempre, sus protagonistas te contarán la historia. El tema del autorreconocimiento étnico en Medellín es un tema sobre el cual toca conversar mucho. A uno lo que más le decían que como que un consejo comunitario tan cerquita de Medellín. Tenemos personas de la ciudad de Medellín y de esta área metropolitana que a veces desconocen o en muchas ocasiones desconocen la presencia de nuestros ancestros afrocolombianos y africanos en este territorio que hoy conocemos como Medellín o Valle de Aburrá. Digamos que la atención de la ausencia y presencia afro en Medellín tiene que ver con la idea de que la gente piensa que la gente afro de Medellín pues vino, digamos. Y sí, hay gente afro que vino, pero hay otra gente afro que toda la vida ha habitado acá, porque Medellín también es afro. No podemos olvidar que la riqueza nacional y la riqueza en Antioquia también se ha montado sobre los hombros de los hombres y de las mujeres afrodescendientes. Muchos africanos, digamos, estuvieron aquí y sus descendientes por consiguiente también. Hay una negación de lo que son las herencias, en este caso negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras. Esa herencia de lo afro, en este caso, no se le ha dado un lugar. Deshacer lo que hicimos con la sociedad, que fue hacerle amar solo una parte de esa herencia, que fue la herencia europea, y todo lo que se distanciaba de allí se rechazó, se relegó, se negó y se estigmatizó. A lo que ya se hizo todo ese estudio, ahí sí me reconocí negra. Porque anteriormente nosotros no sabíamos nada. Oíamos hablar, eran los papás, la mamá y todos, los abuelos, pero nunca como que le dijeran a uno negro, no, a uno le daba rabia. Y por eso peleaba hasta uno. Pero ya lo que ya se conoció toda la historia, cómo eran los abuelos, todo lo que hubo acá, entonces ahí como que uno se apropió más de su gente, de la tradición de ellos y como el amor que uno tuvo ya por esos ancestros de uno. Ese es un tema que se debe trabajar por el bienestar, por la identidad y por ese fortalecimiento incluso de la estima, sobre todo de las personas que nacen y crecen en contextos urbanos, donde las poblaciones negras afrodescendientes no son mayoría. Departamentos, por ejemplo, como Antioquia ha ido arrinconando a las comunidades afrodescendientes a otros sitios, a otros lugares fuera del área urbana, por ejemplo. Eso es periferizado las comunidades. Ahí hay una borradura. No aparecen esos autores, esas autoras africanas, afrocolombianas en los cánones de estudio, en los currículos. Que también los afros fuimos educados sin contarnos esas historias de resistencias, esas historias de poder. Esa visión del paisa a la paisa no tiene integrado a la persona negra, a la persona afrodescendiente, a la persona raizal palenquera, a la persona indígena, aún sea de Medellín. La gente no le haya error a ese tema de la invisibilización. Y creo que es muy constante cuando las personas asumen que una persona afrodescendiente que va por la calle, inmediatamente la gente asume que una no es de la ciudad. Y eso lo asumen y muchas veces quieren corroborar esa información preguntándole a una, por ejemplo, ¿usted de dónde es? Una de las cosas que a veces le dicen a nuestros hijos o a nuestra gente es que de dónde vino, que de dónde llegó. No, muchos de los que están aquí en Medellín nacieron aquí, vivieron aquí, se alimentan y tienen los objetos y elementos de la cultura paisa. A veces se sienten discriminados o se sienten como si no fueran de aquí porque así lo hacen sentir las otras personas.
hay que nombrarlo, hay que situarlo, hay que darle un lugar, porque lo que nos muestra la cotidianidad es que si eso no se habla, no se siembra, no se siente y no se fortalece, las personas crecen con una dificultad identitaria. Lo que he oído comentar de mis ancestros es de que cuando los españoles llegaron aquí a San Andrés, ellos hacían fiestas y los esclavos, porque ellos vinieron aquí con los esclavos a explotar las minas que habían aquí, inclusive ahí donde está el peaje, que es el retorno para entrar a la vereda, ahí había una mina. Aquí somos antioqueños y somos negros y tenemos una tradición y una cultura. Somos ese legado de los mismos africanos, de los que vinieron acá. Porque cuando uno visita la Comuna 13 de Medellín sabe que muchos elementos, incluso del Grafitur, que hoy tantas personas visitan, nos están hablando de una presencia y una herencia fuerte de lo afro en la ciudad de Medellín. ¿Cómo hacer visible que las mujeres afro en Medellín, desde el trabajo físico, duro que significa, por ejemplo, el servicio doméstico, han estado cuidando los hijos, las hijas y las familias de las personas mestizas o que se asumen blancas de la ciudad, mientras ellos van a hacer crecer sus empresas, a laborar y tener buenos salarios? ¿Quiénes han estado allí? Porque la gente, digamos, afro de Medellín comenzó a construir unos nichos que la identificasen. Entonces, barrios específicos, lugares de la ciudad como parques, centros culturales y también un lugar llamado Casa Afro, que fue la primera que existió en el país. Entonces, la gente afro siempre ha estado como reconociéndose y buscando que esa identidad esté en relación como a esas formas en las que ellos habitan la ciudad. Medellín tiene una historia afrodescendiente, aunque eso casi no se comenta, no se sabe. Mucha gente, incluso la misma gente negra, lo desconoce, porque pues jugó un papel fundamental en el desarrollo de los procesos esclavistas, ¿cierto? Entonces, la herencia colonial, digamos, todavía está visible. Entonces, hay muchos sectores de esa ciudad que tienen esa huella. Por ejemplo, en Robledo hay un Robledo que se llama Robledo Palenque. Algunos historiadores hablan de que ese Robledo Palenque lleva ese nombre porque en su momento era un lugar en donde los esclavizados y marrones escaparon, ya que la capital de ese momento de Antioquia era Santa Fe, no Medellín, y Santa Fe está muy cerca de Robledo. Es ir posicionando nuestra narrativa y decirle a la gente, es que en Medellín, en lugares como Medellín, el área metropolitana, en lugares como Bogotá, también nacemos y nos criamos personas negras, personas afrodescendientes, y pues tenemos que sentirnos propios del lugar de donde somos. Decirle a la ciudad también nos pertenece y tenemos derecho a la ciudad. Hay unas invisibilizaciones, pero también visibilizamos los trabajos de resistencia que se vienen generando, sobre todo y principalmente desde los movimientos sociales. Con el Museo Afromóvil nosotros lo que pretendemos es implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la etnoeducación en Medellín, el Valle de Aburrá, es decir, los municipios cercanos, Antioquia y Colombia. Contamos lo nuestro para nosotros, con nosotros, para que lo sepan los otros. Estamos sacando a la luz pública unos saberes, unos conocimientos. Las movilizaciones sociales han permitido que precisamente se vea y se escuche a un pueblo, a una comunidad, a unas personas que han estado aquí desde siempre y que pareciera que existen en clave del extranjero, ¿no? El extranjero, el que llegó, como si no hubiésemos, como dije ahora, construido este país desde sus simientes. Y en San Andrés se vive la tradición del sainete hace más de, yo le pongo por ahí 300 años. Ellos hacían las fiestas allá. Entonces los esclavos, por las envías de las ventanas y las puertas, veían los bailes y la música que ellos interpretaban y los piropos que ellos les decían a las muchachas. Entonces, los señores esclavos
Ahí fue donde un señor llamado Clemente Saldarriaga hizo el primer sainete, cuando él le copiaba los dichos que decían los españoles en las fiestas que ellos hacían encerrados allá. Entonces ya él construía esas palabras, esos piropos que ellos les echaban a las muchachas, él los convirtió en libretos para poder formar el sainete. Y como la forma de ellos burlarse de los españoles fue a donde vestían los hombres de mujer, porque el sainete tiene 2 novias y tiene una vieja. Sí, yo creo que hay muchísimas prácticas de resistencia, algunas más visibles, otras menos visibles. El tema de las mujeres y los afrofeminismos viene teniendo muchísima fuerza, las juntanzas, ¿no? Es decir, poniendo en escena ese malungaje, ese ubuntu, ese vivir sabroso que nos caracteriza, que digamos que es una de las herencias africanas más potentes. Ha sido algo muy tradicional, porque ese es el carnaval de nuestra vereda en la Navidad. No era sino en la Navidad el sainete, y uno por donde se movía eran 50, 100, 110 personas con el sainete, y para mí pues era un acontecimiento, y aquí en la vereda es algo pues muy tradicional, porque cuando aquí en la vereda en la Navidad no hay sainete, no se pasa bien en la Navidad. Desde Medellín le estamos apostando a fortalecer esas identidades en el contexto de ciudad. Pensamos que todo lo que se hace acá a través de talleres participativos, a través de ejercicios comunitarios, lo podemos poner a disposición de ese gran Museo Nacional, porque esas son las narrativas de la población afrocolombiana en la ciudad de Medellín. Creo que tenemos una gran posibilidad en esa idea de museo, de fusionar algo que ha sido tan difícil de fusionar, y es la presencia afro en los territorios ancestrales del Pacífico y del Caribe colombiano, pero es la gente afro del centro, de lo urbano y de las grandes ciudades de Colombia. Y fuera muy bueno en el museo, sí, porque que pasan ahora 50, 100 años, que vamos a Cali, que allá está el museo, que allá reposa el sainete de la vereda. Muy importante. Estrategias como un museo afro de Colombia visibiliza todas esas deudas históricas que se tienen específicamente con la población afrodescendiente que habita Colombia, y además cómo es necesario, cómo se va a subsanar todas estas deudas históricas que han permanecido durante tantos años. El museo tiene que servir para eso, para que no sea un espacio solamente que guarde reliquias o fotografías, sino que contenga la memoria histórica y ancestral de las comunidades afrodescendientes. El concepto de museo ahí no sea ese de guardar cosas, ese museo en donde hay objetos muertos, sino que se habla de un museo vivo, y en ese sentido pues que las prácticas, que los saberes, que los intelectuales de la afrodiáspora sean tenidos en cuenta, pero que sea muy didáctico en el sentido que haya espacios de dinamismo donde las personas que lleguen no sea solo que van pasando y van viendo como estas estatuas y todo esto del pasado, sino que también sea un museo del presente. Pero también creo que es importante que en este museo se muestren esos dolores que como población hemos vivido, ¿cierto? Y que no nos hemos quedado en esos dolores porque es lo que se cree, sino que hemos caminado y caminado y caminado para poder no quedarnos en esos daños del pasado. Entonces el Museo Afro va a quedar en Cali, y es cómo hacemos que ese museo sea un museo que viaja, un museo que nos muestre esos personajes, ayuda, me imagino yo, a bajar el racismo. Que lo visiten afros y que lo visiten personas no afros, que aprendamos los unos de los otros, pero que esa historia africana, afrocolombiana, que fue invisibilizada, que fue ocultada o que fue tergiversada,
se cuente de otro modo. Un museo que cuente nuestra diversidad, que muestre lo diversos que somos todos los seres humanos, pero también la diversidad que hay en la población afrocolombiana. El museo es muy importante porque puede contar una historia con la voz de los oprimidos y no la historia blanqueada que nos han contado siempre y que digamos, generadora de racismo. Me imagino un museo que realmente narre a la Afrocolombia desde la dignidad. Que todos y todas en Colombia entendamos que realmente somos una nación absolutamente diversa y que la población afrodescendiente tiene lugar en esta nación. Nos vemos en un próximo capítulo de este viaje por la memoria y los saberes. Síguenos en nuestras redes sociales y página web para que te enteres de más y también hagas parte de la construcción del futuro Museo Afro de Colombia.